Y comenzamos con nuestro tema de hoy, que es un tanto paradójico. Me imagino que muchos de ustedes leyeron el título de la invitación, el peligro que representa para México la ultraderecha. Existe la ultraderecha y se disfraza de un catolicismo piadoso. Se disfraza de un catolicismo cultivado sin serlo. Y sobre todo, en términos de geopolítica y política nacional, tienen una visión monolítica y una visión monocorde. Es decir, traduzco la palabra, de un solo sonsonete. Y todo lo demás no está considerado, más que el hecho de que desde la fe cristiana apoyan a un precandidato que dice defender la fe cristiana, pero fíjense, hay razones de peso para no apoyar el intento de buscar una candidatura presidencial justamente con argumentos dados desde la fe cristiana. Es más, desde el punto de vista de la doctrina social católica, no procede que demos nuestro apoyo a la ultraderecha que representa a Eduardo Verástegui. Voy a hacer una introducción antes de explicar el por qué dije lo que acabo de decir. Una introducción que le agradezco a mi hermano Carlos María Abascal Carranza, que en paz descanse, que se murió de cáncer desde la punta de la lengua hasta la punta del estómago por tragarse todo lo que él sabía acerca de las barbaridades del régimen que encabezaba nada menos que Vicente Fox, siendo mi hermano secretario de Gobernación y del Trabajo en los últimos 3 años del mandato de este ranchero enamorado. Algunos piensan torpemente que Vicente Fox defendió los principios de doctrina del PAN, cuando en realidad no fue así. Él defendió su hueso, pero incapaz de articular un discurso coherente. No fue para nada coherente ni congruente con los principios de doctrina que, por si no lo saben, lo repito, yo personalmente redacté para el PAN en el año de 1997 como asesor del Comité Ejecutivo Nacional. La historia de por qué no seguí en el PAN como asesor es de orden ideológico. Ya conforme me han ido conociendo, probablemente lo entiendan y me seguirán entendiendo conforme sigamos avanzando en estos temas. En alguna ocasión, al CEN, o sea, al Comité Ejecutivo Nacional, me atreví a decirles las palabras de mi hermano Carlos, que son con las que vamos a comenzar la exposición de este viernes 6 de octubre. Carlos decía, con muy justa razón, la democracia de sufragio universal es una farsa de la que se ha servido la masonería para hacer creer a una mayoría de ciudadanos confundida y desorientada que se está haciendo su voluntad y que ésta es forzosamente buena. Lo real es que los principios de la democracia liberal de sufragio universal son falsos e inaplicables en sí mismos. Entonces esto aplica para cualquier candidato de cualquier partido.
Estamos en presencia entonces de un mal universal, de un mal leviatánico, gigantesco, monstruoso, que, comentando las palabras de mi hermano, sobre todo me refiero a este punto medular. La democracia de sufragio universal nos hace creer que se está haciendo nuestra voluntad y que esa voluntad es forzosamente buena por el mero hecho de ser mayoría. Así que entonces, de aquí se desprenden varias conclusiones. La primera, y en la que he reflexionado profundísimamente, incluso delante del el Señor de los cielos, la Eucaristía, es que estamos en condiciones no de buscar o de votar por el mal menor. No. Me equivoqué al usar la expresión mal menor. Lo único que nos queda se expresa al revés, con las palabras, dos palabras, que son el bien posible. Solo nos queda el bien posible. Pongo un ejemplo. ¿Cuál es el bien posible para una persona que tiene sus dos piernas gangrenadas? Y que si la gangrena sigue avanzando, fatalmente va a morir. Pues el bien posible es amputárselas. O como dice Cristo, si tu ojo es motivo de escándalo, arráncatelo. Si tu mano es motivo de escándalo, córtatela. Y entonces nos queda, para abordar ese tema, la postura filosófica que desarrolla por primera vez en la historia Santo Tomás de Aquino y que se llama justamente el bien posible. Y el bien posible, en estos momentos de la historia de México y en ese taller de la otra historia, el bien posible implica forzosamente no darles nuestra firma, no darle nuestra firma ni nuestro voto al representante de la extrema derecha, Eduardo Verástegui. ¿Por qué razones? Por las razones que nos da la doctrina social católica para lograr el bien posible. Ya si los adoradores de Eduardo Verástegui no entienden lo que voy a decir, sorry. Quiere decir que no les alcanza el coeficiente intelectual para comprender algo fino, delicado, perspicaz y profundo que he podido construir con base en las opiniones de verdaderos especialistas sobre el tema. Aparte de mi propia experiencia y aparte de la gran influencia que siguen ejerciendo sobre mí dos de mis maestros principales, ambos difuntos ya, mi hermano Carlos y mi padre Salvador Abascal. Luego me suelen preguntarme, ¿cómo es que tu hermano el quinto, siendo 8 años menor que tú, lo consideres tu maestro? Y les digo, pues sí, lo que pasa es que él estudió teología de manera formal, porque él fue metido a un seminario por mis padres con el ánimo de que fuera sacerdote. Pero se enamoró de Rosita en una salida de esas que dan los seminaristas y se quitó la sotana y unos años después se casó. Y qué bueno, tiene unos hijos maravillosos. Y aprendió cosas que yo no aprendí a la velocidad y a la profundidad que él aprendió. Después yo me seguí, claro, y a lo mejor, gracias a él y a mi padre, ahora con más años puedo saber más.
pero eso no le quita que yo lo siga reconociendo como mi maestro y que la fuerza maravillosa, triste pero formidable, de esta afirmación suya, de que la democracia universal, de voto universal, es una farsa masónica, es con la que quiero empezar. Porque esto incluye obviamente a Xóchitl Gálvez. Y no se diga a Claudia Sheinbaum. Y luego me dicen, ¿cómo propones votar por alguien que es abortista? Espérame, no lo es, ya lo dijo. Es falso eso, lo fue y ahora se conforma con pensar que la mujer tiene derecho y sigue pensando de manera chueca, pero muy alejada de los extremos en los que incurre Claudia Sheinbaum. Sin embargo, eso no le quita a Xóchitl que sea una candidato que está allí porque la masonería la ha escogido. Y muy probablemente llegará a ser presidente de México, que por cierto, repito que no se dice presidenta, esa palabra no existe en español, es la presidente, el presidente. No existe la palabra en femenino, porque la terminación ente quiere decir el ser, el ente que preside. Ese es el presidente. Y la palabra ente no tiene femenino. Bueno, eso fue un breviario cultural para todos los que quieran aprender un mejor castellano. Así que también es falso que démosle nuestro voto a quien se lo demos. Se está haciendo nuestra voluntad. No, no se está haciendo nuestra voluntad. Se va a hacer la voluntad de la masonería, nada más que con diferencias muy importantes. Y voy a poner un ejemplo que espero que todos entiendan. Tenemos un enfermo terminal de cáncer o de alguna enfermedad contraída por secuela de las vacunas del COVID-19. Y es bueno el ejemplo porque han muerto millones de personas de repentinitis, así se le puso a la enfermedad que les da a los que se vacunaron. Están jugando fútbol, compitiendo en ciclismo, echando una canasta en baloncesto, en equipos campeones y caen muertos. En el campo de juego, en la duela, en la pista de ciclismo, a levantar unas pesas, etc. Bueno, tenemos un enfermo terminal de lo que gusten, pero está lúcido. Y entran dos personas. Una que le va a dar un tiro en la cabeza en cuanto le sea posible, lo más rápidamente posible. Y la otra también quiere matarlo, pero lo va a hacer lentamente. Tan lentamente que va a durar 6 años más vivo. Y en esos 6 años, lúcido y vivo, pero en un proceso irreversible de muerte, logra hacer su testamento, reconciliarse con su esposa, con quien está peleado, reconciliarse con sus hijos, a los que les dio mal ejemplo, arrepentirse de sus pecados, confesarse, recibir los sacramentos in articulo mortis y morir en paz y salvar su alma. ¿Por cuál votamos? ¿Por el que te da un tiro en la cabeza? ¿O por el que de todas maneras te va a matar, pero vas a estar vivo 6 años más? ¿Por quién votas? ¿A quién apoyas? Dentro de lo que se llama el bien posible.
Ambos personajes, ambas mujeres, están determinadas por la voluntad masónica a que México muera, a que México siga muriendo. Muchos piensan torpemente que Manuel Andrés López Obrador está cometiendo errores tremendos. No, no son errores. Error es aquel acto debido a mi torpeza, a mi ignorancia, a mi negligencia, a mis debilidades. Eso es un error. De ahí nacen mis errores, de mis torpezas, de mis debilidades, de mis limitaciones, de mi falta de conocimiento o experiencia. Todo eso se traduce en errores, en malas decisiones. Pero debo aclarar que lo que sucede con México no es el producto de malas decisiones erróneas. Es el producto de un plan inteligente, inteligentísimo, de destrucción. Y si gana la presidencia la Sheinbaum, este plan de destrucción masiva de México va a continuar como una obra no errónea, sino propositiva, feroz, inteligente y radicalmente ejecutada por la masonería, en este caso representada y encabezada por MALO, por el malo, Manuel Andrés López Obrador. Brevemente haré una síntesis de las obras de destrucción, pero me van a faltar muchas, nada más voy a decir las más esenciales. Por eso dije que la mujer que entra a la cama del enfermo terminal le va a dar un tiro en la cabeza. Para continuar inteligente, propositiva y radicalmente la obra de destrucción. Mayfer, te voy a silenciar. Gracias. A ver, veamos entonces cuál es la obra de destrucción que va a continuar la Sheinbaum y que no va a continuar la Xóchitl, aunque avanzará con la Agenda 2030, que es el veneno que te va a dar chance, oportunidad de hacer muchísimas cosas antes de que la obra de destrucción termine. Pemex es la petrolera más endeudada del mundo. 2 billones. Un 2 seguido de 9 ceros. El Banco del Bienestar está quebrado y sin dinero en sus cajeros automáticos. Con el 30% de las sucursales o no abiertas o cerradas. Perdón, con el 70%. Solo hay abiertas el 30% y funcionan mal. No prestan dinero a quien lo solicita. El Gas Bienestar, que según malo iba a ser una de sus obras cumbre, ya quebró. La Universidad del Bienestar no tiene planteles terminados y la primera generación no tiene ni documentos ni constancias de sus estudios en medio de demandas de profesores docentes y docentes por despidos injustificados. La refinería Dos Bocas no se ve para cuándo refinará y ningún fondo de inversión extranjero quiso entrarle por ser inviable, además de costar ya mucho más de lo programado. El Tren Maya cada día cuesta más y no tiene viabilidad financiera ni utilidad práctica. Y le está pegando, está destruyendo el ecosistema de toda la región, de Campeche, Yucatán y parte de Tabasco.
El metro de la Ciudad de México se cae a pedazos por falta de mantenimiento. El aeromuerto Felipe Ángeles es un fracaso rotundo. Un elefante blanco por el que nadie quiere viajar. El gobierno destruyó la cadena de suministro de medicinas. Malo, destruyó la cadena de suministro de medicinas. Y hoy escasean las más básicas, incluso en grado absoluto. Y obviamente con tanto gasto idiota, no, con tanto gasto inteligentemente dirigido a la destrucción, ha aumentado la deuda en un 53% contra el año pasado, la deuda pública. Que alguien me explique cómo se defiende que ahora el gobierno quiera entrarle a una aerolínea y que esto pudiera ser una buena idea. Sí, Mexicana de Aviación ya es del gobierno, ya es de malo, para seguir afectando la navegación aérea, porque además ordenó que a partir de enero se restrinjan la cantidad de vuelos que salen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para obligar a utilizar a los ciudadanos el que no sirve para nada, con sus solas 9 posiciones de salida, contra las 100 que tiene el Aeropuerto Internacional. Y ustedes dirían, bueno, ¿qué cantidad de errores tan macabra? No, son obras de destrucción masiva, inteligente, radical, frenéticamente ejecutadas. Y si hay continuidad en la persona de Claudia Sheinbaum, que es la que tiene todavía, por desgracia, la mayoría de la simpatía de los chairos, de los ignorantes, y perdón que lo diga así, de los imbéciles que van a votar por ella, porque ya dijo que garantiza la continuidad del desgobierno del malo, y la gente aplaude rabiosamente, igual que los pasajeros del Titanic que aplaudían y cantaban y bailaban mientras el barco se hundía. No, pues, no es un error, es un proyecto de destrucción. Y entonces yo les digo a todos que si votan por la Sheinbaum y no por la Xóchitl, seguirán garantizando el proyecto de destrucción. Pero ahora vamos a ver algo radicalmente paradójico. ¿Cómo es posible que yo, siendo un católico militante, le niegue el voto a otro católico militante, que es Eduardo Verástegui? Veamos por qué. Pero no desde el punto de vista de Juan Bosco Abascal, no desde el punto de vista de cualquiera de ustedes, no desde el punto de vista de los columnistas de los principales diarios de este país y extranjeros, porque también hay buenos opinadores en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos acerca de lo que pasa en México. No, ¿desde el cuál punto de vista voy a explicar por qué no un buen católico, por qué no le va a dar su voto a este personaje? Bueno, pues entonces diría yo que a partir de su registro ante el INE como precandidato independiente a la presidencia de la República para el 2024, se han publicado artículos periodísticos, videos, programas televisivos sobre quién es y qué pretende don Eduardo. En términos generales, podemos ubicar los posicionamientos ante él en dos grandes bloques. Primero, el que lo apoya a ultranza, el que lo apoya con furia, con pasión, con las vísceras, con el corazón.
¿Por qué lo apoyan? Porque dijo que él va a restaurar el reino de Dios y de María de Guadalupe en México. Lo apoyan porque él va a defender la familia natural y va a ir en contra del aborto y a luchar contra la cultura anticristiana. El bloque contrario es menos homogéneo que el bloque ultraconservador, que dice que está con él por esto de restaurar el reino de Dios y de María de Guadalupe en México, lo cual es paradójicamente un contrasentido, como lo voy a explicar, desde el punto de vista de la doctrina social católica. El bloque contrario a Verástegui es menos homogéneo. Se compone de aquellos que rechazan la bandera de la ultraderecha enarbolada por Verástegui. Pero en este grupo también hay otros más o menos identificados con el catolicismo que sí coinciden con algunas de las consignas del productor de cine, como el no al aborto, pero consideran que el enemigo a vencer es Morena. De ahí que se inclinen por el Frente Amplio, estos católicos, y por su candidata Xóchitl como el mal menor, así le llaman. Yo dejé de llamarle mal menor y comencé a llamarle el bien posible, como en el caso del individuo que pierde sus 2 piernas gangrenadas por salvar la vida, como el que vota por Xóchitl Gálvez para tener 6 años más de respiro y probablemente lograr otros 6 si la mayoría se opone a los planes perversos de la masonería y logra sacudirse esta maldición. Fuera de estos 2 frentes antagónicos que acabo de mencionar, están quienes rechazan categóricamente a Eduardo Verástegui por creer que sus ideas son delirantes. Yo estoy cerca de ser uno de los que consideran que eso de restaurar en México el reinado de Cristo Rey y de María de Guadalupe es delirante. ¿Por qué? Porque no es posible. Y no es posible, y citaré solo un ejemplo dramático. Cuando Lech Walesa se opuso al aborto y logró convencer al Congreso polonés de oponerse y votar a favor de la vida, le cortaron a Polonia todos los apoyos financieros del Banco Mundial, del Banco de BlackRock, de la ONU y de cuantas fuentes de financiamiento Polonia necesitaba para tener acceso a los bienes básicos. ¿Cuál fue el resultado? Que la población se enfureció por no tener que comer, por no tener para sembrar, por no tener alimentos para sus ganados, y el siguiente gobierno después de Lech Walesa fue nuevamente comunista. No un comunismo rojo despiadado, pero sí de izquierda. Fue la jugada que le hicieron a Polonia. Los mismos que harán con México lo que se les pegue la gana, si los mexicanos seguimos ciegos y haciendo las cosas que ellos esperan que hagamos y creyendo que hacemos lo mejor. Qué triste y qué peligroso y cuánta pena y cuánta indignación siento de que después de pelearme todos los días, un día sí y otro también, y digo pelear por no utilizar un verbo más elegante, discutir, con personas que me acusan de apóstata, de traidor, de incongruente, de que estoy excomulgado, por apoyar la candidatura de una abortista, de una persona que es favorable a los planes de la Agenda 2030. Pero bueno, seguiré explicando. Por lo demás, existe también un amplio espectro de los que rara vez se pronuncian,
pero que conforman el poder real detrás de Verástegui. Ojo, estos no se pronuncian, pero son quienes están detrás de él. Este grupo, ojo, atención, está compuesto por figuras de primer nivel y organizaciones que movilizan sus recursos a favor de Verástegui. En el caso casi imposible de que el actor y productor de cine consiga el 1,000,000 de firmas, al día de hoy lleva 19,000, o sea, el 1.9%. Necesitaría de aquí al 6 de enero docenas de miles de firmas por día para reunir las que le hacen falta. Las matemáticas nos dicen que no lo va a lograr. Dentro de este grupo que se está movilizando a favor de él, un poco más del 1% representan un poco más del 1% del padrón electoral. Dentro de ellos hay una parte importante de cristianos evangélicos y de católicos ultra tradicionalistas. Yo no soy un católico ultra tradicionalista porque no soy extremoso. Porque por mi formación filosófica, teológica y psicológica, evito los extremos. Porque la virtud está en el justo medio, no en los extremos. Además de que los extremos se tocan. Aparte de los cristianos evangélicos y católicos ultra tradicionalistas, hay otras minorías de ultraderecha. Esto haría todavía más difícil el triunfo para el Frente Amplio y su candidata. Ojo, si el 1 o el 2% se alinea con Verástegui, repito el concepto esencial, harán todavía más difícil el triunfo para el Frente Amplio y su candidata, por más competitiva que sea. Y entonces gobernará la presidenta que entrará a tu cama y terminará dándote el tiro de gracia de manera instantánea. Y probablemente para muchos sexenios más. Porque el comunismo, una vez que se instala, como en Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros desdichados países como China, prácticamente, o como Rusia en su momento, que fue de 70 años de duración, quedará para siempre. Es evidente que nadie gana una elección con el 2% del padrón. El 2% del padrón son los católicos ultratradicionalistas y los cristianos evangélicos, que son furibundos seguidores de Verástegui. Pero le van a quitar el 2% o más a la candidata que puede dejarte vivo. Aunque avance la Agenda 2030, aunque sea liberal, aunque no sea católica. Por eso los simpatizantes de esta opción, que están más allá del blindaje fundamentalista, habrían de preguntarse qué es lo que se negocia en lo oscurito. ¿Qué se negocia? De tal manera que la población no lo ve. ¿Con quién y a cambio de qué sube Verástegui a la contienda? Sobre todo, y aquí viene lo esencial, cuando el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de aborto ya se produjo. Y ni Claudia, ni Sheinbaum, ni Verástegui, ni nadie más, excepto la Suprema Corte, podría modificar en México las leyes favorables al aborto. Así que aunque Xóchitl sea simpatizante del aborto, aunque no su promotora, no tiene nada que hacer, ni a favor ni en contra. Si este argumento no les entra en la cesera a algunos necios, y perdón que lo diga de una manera tan contundente, de veras que lo voy a lamentar mucho, sobre todo porque estos necios pueden ser millones, que permitan el acceso a la presidencia
el acceso a tu cama donde estás como enfermo terminal y te den un tiro en la cabeza. Ya si no entiendes esto, te recomendaría que fueras a ver a un psiquiatra porque te falta caletre, te falta inteligencia para entender algo tan obvio. Hay que considerar 6 razones. Para empezar, por desgracia, desde hace 100 años, México es un estado laico. La proclama Dios, Patria y Familia del movimiento de Verástegui va a contrapelo del marco constitucional en el que se consagra la laicidad. Sin embargo, también infringe el magisterio social de la Iglesia Católica, algo que muy posiblemente ni Verástegui ni sus promotores sepan o hayan tomado en cuenta. Lo voy a explicar. En el documento del Concilio Vaticano II, titulado Gaudium et Spes, se traduce como Alegría y Esperanza, que es la encíclica principal del Concilio Vaticano II, la Iglesia afirma explícitamente la necesidad de la separación del Estado respecto de la Iglesia, la separación de la Iglesia respecto del Estado. A esto se le llama sana laicidad. Eso sí, Gaudium et Spes llama a una colaboración entre ambas instituciones, el Estado y la Iglesia, para el bien de las personas, pero siempre desde una sana laicidad, en donde la Iglesia y el Estado están legalmente separados. Así es que no hay tal cosa como el voto católico. No. Desde el punto de vista de la Iglesia Católica, no hay tal cosa como el voto católico. Los católicos votan o no lo hacen a partir de un discernimiento sobre la realidad, a la luz del magisterio, las escrituras y en conciencia o sin ella. Lo que a mí me toca es ilustrar su conciencia para que haya un voto inteligente por el bien posible. Pero este gran principio hay que respetarlo. La separación entre Iglesia y Estado impiden que exista algo así como el llamado voto católico. Este movimiento, además, este movimiento de ultraderecha, avanza en dirección contraria a la historia del país. Así se percibe en las redes sociales, donde incluso estos señores de ultraderecha quieren una reedición de la Guerra Cristera. ¡Por Dios! ¡Qué anacronismo! Recuerden, por favor, queridos amigos, que mi abuelo, Adalberto Abascal y del Río, fue el jefe número 1 del ejército cristero en el ala civil. Y él mismo, en mi cama que yo le presté, donde pasó los últimos 3 años de su vida, me platicó que la solución para restaurar el reino de Dios en México no fue la guerra cristera. Él no duda del heroísmo y de la buena fe de la inmensa mayoría de los cristeros. Pero como lo dijo el Papa y lo dijeron los obispos, no era el medio más adecuado para lograr los bienes que se llaman el bien común y el bien posible. Fue pues un error que no merece ser reeditado. Así que lo menos que les puedo decir a estos señores que quieren una reedición de la guerra cristera es que viven fuera de la realidad y de manera delirante. Nada más quiero que imaginen la analogía. Si se reeditara la guerra cristera, sería lo mismo que un niño con una resortera peleando contra un misil de destrucción masiva. Esa sería la proporción. Y quieren la reedición de una guerra imposible de ganar.
Si en aquel tiempo fue imposible de ganar, ahora más. Los historiadores de la Iglesia sabemos bien, soy un historiador de la Iglesia, sabemos bien que la institución eclesiástica y sobre todo los creyentes perdieron mucho en ese suceso histórico. Porque al fin de la guerra, los arreglos del 29 sometieron a la Iglesia como una venganza de la masonería contra el intento de los católicos mal dirigidos por restaurar la libertad religiosa. Toda idealización del pasado es fruto de la ignorancia. Pero esto es lo de menos. La instrumentalización del conflicto histórico con fines políticos es acto muy irresponsable en el México actual, que acumula divisiones de todo tipo, en lugar de propiciar la unidad. Segundo argumento, Verástegui toma de la doctrina lo que le conviene. No deja de sorprenderme que los católicos ultraintegristas y aquellos que encuentran en la ultraderecha toman como principio de autoridad lo que dice la doctrina en relación con la defensa irrestricta de la vida, desde el momento de la concepción, el no nacido, pero omiten la conclusión de la misma oración, hasta la muerte natural. Verástegui se ha pronunciado a favor de la pena de muerte, cosa que contradice la doctrina de la Iglesia actual. Durante muchos siglos la Iglesia consideró como saludable y justa en algunas ocasiones muy especiales la pena de muerte. En la pastoral actual de la Iglesia desde San Juan Pablo II, la pena de muerte quedó abolida. No prohibida en stricto sensu, pero sí abolida como recurso al cual la Iglesia se había sumado durante un par de milenios. Así que Verástegui se contradice al omitir la segunda frase de hasta la muerte natural. La ideologización del magisterio de la Iglesia, en la que incurren estos grupos de ultraderecha, estriba en que hacen de la defensa de la vida del no nacido un imperativo moral, pero dejan fuera el mismo imperativo que obliga a los católicos a defender la vida de las personas hasta su muerte natural. Esto significa proteger la vida de las víctimas de feminicidio, los desaparecidos, los pobres, los vulnerables, los migrantes, los descartados de la sociedad contemporánea y todos los que mueren antes de tiempo por alguna enfermedad curable, por políticas públicas deficientes o inexistentes y por acuerdos bilaterales para frenar la migración o por haber sido condenados a la pena de muerte. Sí, Martita. A ver, por favor, silencio. Me disculpo con ustedes si insisto en la doctrina del magisterio de la Iglesia. Lo hago porque al parecer es el único fundamento de la fe de Verástegui, y aquí no cabe la ingenuidad. Se trata de una agenda internacional de organizaciones de ultraderecha, de alas radicales, por ejemplo, que goza de cabal salud en Brasil, con Bolsonaro. Así que es falsa la defensa de la vida, que conserva las vidas que importan y desecha las que no le importan. Otro argumento en contra de la firma por Verástegui es que detrás de él hay una extensa egoteca histórica de por lo menos los últimos 10 años de su vida, con las fotografías de sus contactos de primer nivel, con la iglesia jerárquica, con empresarios, con jefes de Estado y familiares. Donald Trump,
con quien simpatizo por ser provida, pero no simpatizo por ser atrabiliario, neurótico, inestable, caprichoso e impredecible, afirmó que Verástegui sería the next president of Mexico. Verástegui lo trató de hermano y dijo que era su inspiración. Bueno, y siguiendo los hilos ideológicos del hoy aspirante a la candidatura presidencial, descubrimos que no son pocos los que desembocan en personajes ubicados, ojo, en la velada o explícita oposición al Papa Francisco, al grado de que pertenecen al grupo llamado sedevacantista. Verástegui se inclina por ser sedevacantista, por desconocer que el Papa Francisco es auténticamente válido y que por ende no tenemos sede vacante. Él está manejado y simpatizante de los sedevacantistas. Ningún político nos puede representar como católicos y nunca lo hará. Sin embargo, sí lo hace el magisterio, la tradición apostólica, los evangelios y el Papa. Entonces, el sentir con la Iglesia y la fidelidad al Papa son algunos de los verificativos de la fe católica. Pero ¿qué pasa con un personaje que se ostenta como defensor de la pureza doctrinal, aunque se liga eclesial, social y políticamente con opositores públicos y notorios al Papa Francisco y que se liga con organizaciones integristas radicalizadas de extrema derecha? Yo no le creo. Porque el extremismo nunca en ningún lugar de la historia, en ningún momento de la historia y en ninguna nación de la tierra ha sido coherente con la verdadera doctrina cristiana. La información contenida en las redes sociales no deja casi nada a la imaginación y permite seguir la pista de sitios sedevacantistas como la del indigesto ejército remanente. Diablos, como si hubiera unos cuantos católicos que se autonombran a sí mismos el ejército remanente y que no son más de 100,000 en toda la tierra. ¡Qué ridículo! Algunos se presentan como amigos del impresentable Frank Pavone, sacerdote recientemente reducido al estado laical por Roma. Partidarios del arzobispo Viganó, quien exigió la renuncia del Papa Francisco, acusándolo por encubrimiento de abuso sexual, sin ofrecer pruebas, por supuesto. Y Verástegui simpatiza con ellos. Otro argumento, la libertad religiosa. Habríamos esperado que la transición democrática impactara en la puesta en práctica de la libertad religiosa, pero no fue así. Se usó y se abusó de los símbolos religiosos del catolicismo. Algo muy semejante ha sucedido en el gobierno actual con el malo que habla de que los buenos cristianos son pobres y aman a los pobres y no tienen aspiraciones para ser ricos o triunfadores. Por lo cual se burla radicalmente de que la Xóchitl haya sido vendedora de paletas y tamales y después, a lo largo de su vida, haya logrado llegar a ser una excelente y admirable empresaria. Que obviamente no se va a dar un tiro en el pie instalando un comunismo radical. Tendremos con ella libre empresa, libre mercado, atracción de inversiones. Volverán las que se fueron. Ya Elon Musk está amenazando con no poner Tesla en Monterrey.
porque no hay agua. Sí hay agua, pero no hay agua para él, ni para muchas empresas, por capricho del gobierno, de malo. No hay certidumbre jurídica. La obra de destrucción prosigue. Y Constellation Brands y las empresas eólicas a las que el Papa Francisco acaba de apoyar para que las naciones opten por las energías limpias, en su última carta del 4 de octubre, carta apostólica, Laudate Deum, excelente carta, no tiene una sola cosa que criticarle, desde el punto de vista realista. La situación que vivimos en México es de una libertad religiosa muy relativa y en ciernes. Después de que Salinas restableció las relaciones entre Estado e Iglesia, se mantiene una visión tradicional de un Estado que relega lo religioso a la esfera privada. Y de una Iglesia que, por otro lado, pretende monopolizar el debate público. Es cierto que el marco jurídico mexicano vigente impone restricciones a la participación de los creyentes en cuanto tales en la esfera pública. Pero no obstante, por razones de legitimidad y representación democrática, cohesión y solidaridad religiosa, por respeto a la pluralidad y a la libertad religiosa, así como para la naturaleza de los contenidos, no hay motivos para prescindir de los argumentos de los ciudadanos creyentes y de las comunidades creyentes. Son buenos en los debates de la esfera pública, siempre y cuando, y con esto voy a terminar, siempre y cuando estos individuos, en cuanto católicos, cumplan con 7 condiciones que yo exijo desde la postura existencial realista, que hemos venido viendo en los grupos lunes y miércoles. Primera condición, que respeten el carácter laico y separado de la Iglesia respecto del Estado. 1. 2. Que adquieran una actitud crítica y reflexiva, autocrítica y reflexiva que vaya más allá de su dogmatismo. Como muchas personas que me odian porque dicen, es que yo me guío por la defensa de la vida y tú estás a favor de una mortífera. No, por favor, adquiere una actitud autocrítica y reflexiva que vaya más allá de tu dogmatismo. 3. Que dejen de lado cualquier pretensión monopolizadora del proceso de formación de la opinión pública y de la voluntad común. 4. Que convivan razonablemente con las doctrinas diferentes, religiosas o arreligiosas o antirreligiosas. El católico tiene que saber convivir con cualquier hermano, por contrario que sea a nosotros, los católicos. Hay que saber convivir razonablemente, no paranoidemente, no maníacamente, no depresivamente, no trepadoramente. Hay que saber compartir, hay que saber convivir con los hermanos separados, con las doctrinas diferentes a la nuestra, de modo razonable y sobre todo de modo caritativo. ¿Dónde está la caridad, señoras y señores, de los que me acusan de apóstata, de traidor, de estar excomulgado? ¡Qué terrible! 5. Que respeten la autoridad de las ciencias institucionalizadas en el saber mundano. Otra de las críticas que me han hecho muy feroces es esta. Es que tú te fijas en las leyes del mundo y yo solo me fijo en las leyes de Cristo. Caray. Cristo dijo, fíjense, estad en el mundo sin pertenecer al mundo y dad al César lo que es del César.
y a Dios lo que es de Dios. Es decir, Cristo reconoció la legítima autoridad de las cuestiones del saber mundano, porque estamos en el mundo. Aunque el mundo no sea la parte esencial de nuestro corazón, pero estamos ahí. Y tenemos que ser ciudadanos del planeta, del mundo, y respetar las autoridades de las ciencias institucionalizadas en el saber mundano. Y esto implica que el proyecto de Xóchitl contradice línea por línea todas las obras de destrucción del PG. Y soy ferozmente criticado por los integristas, sobre todo mujeres, porque me fijo en las leyes del mundo, cuando es el mismo Cristo el que pidió que fueran respetadas y obedecidas. Cristo no llegó a Galilea a proponer una revolución contra el gobierno de Roma que había invadido las tierras israelitas. Más bien se pronunció como lo dijo: el César es el César y págale los impuestos, porque son suyos legítimamente. Sexto, que hagan compatibles sus contenidos de fe con la moral universal de los derechos humanos. 7. Que sean capaces de traducir sus argumentos a un lenguaje accesible a todos los miembros de la sociedad. Es precisamente en el cumplimiento de estas 7 condiciones de una auténtica libertad religiosa en lo que los pronunciamientos de Eduardo Verástegui y de aquellos individuos y organizaciones que lo respaldan fallan totalmente. O por decirlo con una palabra bonita, eufemismo, cojean de forma verdaderamente peligrosa. Y hay que considerar que para el 2024 se disputarán 20.263 cargos de elección popular, 500 diputaciones, 128 senadurías y 19.634 cargos locales, que incluyen 9 gubernaturas: Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Tabasco, Yucatán, Morelos y Chiapas. Y la elección irá a la par con la de los Estados Unidos. Hay que considerar los asuntos mundanos de aquel lado del río Bravo. Una sociedad polarizada, con desigualdades sociales inmemoriales que persisten y con niveles muy complicados, nos hace esperar, como lo decía Ricardo, unas elecciones color de hormiga para el 2024. ¿Por qué? Porque la izquierda feroz gobernante va a hacer todo lo posible para continuar alegremente, certeramente, destruyendo aquello que prometió destruir por órdenes de la masonería. Destruir la nación mexicana. Destruir nuestra familia. La unidad de nuestras familias. Destruir la vida del nonato. Destruir el amor a la patria. Destruir nuestra fe cristiana. Eso es lo que garantiza la izquierda encabezada por Sheinbaum. Un tiro en la cabeza y en el corazón. Y la otra, si bien obedece los planes de la Agenda 2030, nos dejará respirar, planear, defendernos, pensar 6 años más. Y el progreso material con ella estará garantizado. Porque es la otra ala de la masonería, el progreso material. Para que aquellos que no se perdieron en la tristeza y la depresión del ala roja color de hormiga, se pierdan por el progreso y el excesivo amor a los bienes materiales. Yo no propongo un excesivo amor por los bienes materiales, sino un uso, como decía San Ignacio de Loyola, un uso tanto cuanto
nos permita lograr nuestro último fin, la visión beatífica. Pero las leyes del mundo y los bienes materiales, oh, por favor, también son obra de Dios. Bien, ahora me prolongué mucho más en mi exposición porque era indispensable que conocieran de modo integral un planteamiento tan contundente que espero que sea comentado, discutido, analizado, bien pensado por ustedes en los minutos que sigan y en próximas sesiones en donde seguiremos analizando la realidad de estos momentos históricos tan tenebrosos, tan peligrosos por los que atraviesa nuestro querido México. Bien, con eso terminó mi exposición y comenzamos a escucharlos. Recording stopped. Recording